presente video y los sucesivos desarrollan el tema de placas planas solución elástica correspondiente al curso de Estructuras 4. La visualización de los mismos no sustituye el estudio de los apuntes correspondientes disponibles en la página web de la asignatura. La teoría de placas planas constituye una particularización del problema elástico tridimensional, tal como se lo estudió en el primer módulo de la asignatura. En el caso de estudiar el sólido elástico tridimensional, lo cual da origen al denominado problema elástico, se sabe que existen algunos casos especiales o, como se lo denomina, particularizaciones del mismo, que conducen a tipologías que ya han sido estudiadas en cursos previos de estructuras, desde estructuras 1 hasta estructuras 3. Normalmente, estas particularizaciones se definen sobre la base de algunas condiciones geométricas, por ejemplo, relativas a las dimensiones. Un ejemplo es el caso de la teoría de vigas, en la cual se analizan elementos que, si bien son tridimensionales, se pueden representar de manera unidimensional, ya que una de sus dimensiones, la longitud, prevalece o es mucho mayor que las otras dos que constituyen la sección transversal. Otras particularizaciones son relativas a, por ejemplo, el hecho de que el problema está definido sobre un plano y que tiene determinadas particularidades en términos de tensiones, en el caso de las tensiones planas, o deformaciones en el caso de las deformaciones planas. Otra suposición o hipótesis básica de estas particularizaciones, por ejemplo en el caso de las vigas, está relacionado con la cinemática. Por ejemplo, la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas, típica de la teoría de Bernoulli de las vigas, dice que una sección de la viga, una sección transversal de la viga que es plana antes de que se apliquen las cargas y se deforme, se mantiene plana luego de las deformaciones. Y eso permite establecer simplificaciones en términos de la cinemática y por lo tanto las deformaciones específicas y también en consecuencia las tensiones que simplifican la resolución del problema. En resumen, estas particularizaciones se las puede imaginar como una simplificación del problema elástico 3D, pero es en definitiva una solución del problema elástico. En ese contexto es que vamos a desarrollar la teoría de las placas planas bajo las hipótesis que analizaremos a continuación. Dividiremos a estas hipótesis en términos de las que definen la geometría y luego la cinemática. Veamos primero el caso de las hipótesis sobre la geometría de la placa. Vemos en la figura lo que va a ser el esquema básico de estudio de la placa con un sistema de coordenadas tridimensional, aunque la placa es plana, el problema es tridimensional como mencionamos, con ejes X, Y Z. Por convención, vamos a suponer siempre que el plano de la placa está en el plano XY y que en Z se desarrollan los desplazamientos de la misma. Por otra parte, por una cuestión de convención histórica, se va a asumir que el eje Z tiene la dirección positiva hacia abajo. ¿Cuáles son las hipótesis relativas a la geometría? La primera y principal es que una de las tres dimensiones del cuerpo es mucho menor que las otras dos. Esta dimensión se denomina espesor y es, por supuesto, esta dimensión que tenemos aquí. Y eso es lo que se llama espesor de la placa y se la denota con la letra H. Vamos a suponer en este curso, como dije anteriormente, que se desarrolla en la dirección del eje Z. Para que esta hipótesis sea válida, o mejor dicho, para que la teoría que surge de esta hipótesis resulte adecuada para representar problemas reales de placas, se establece desde el punto de vista cuantitativo pero relativo que ese espesor tiene que ser del orden de un 30avo a un 50avo de la menor de las otras dos dimensiones que tienen mucha mayor valía. Las otras dos dimensiones serían esta dimensión que está aquí y esta otra dimensión que tenemos aquí.
Por lo tanto, el espesor tiene que ser del orden de un 30avo a un 50avo de la menor de esas dos dimensiones, que en este caso sería, por ejemplo, esta que está aquí. Vamos a denotar entonces h sobre 2 y h sobre 2 y vamos a establecer un plano de referencia que es lo que se denomina el plano medio de la placa, que coincide con z igual a 0. Por lo tanto, el plano medio de la placa, que divide a su espesor en dos mitades iguales, y de ahí su nombre, se define por la condición z igual a 0, contiene a los ejes x e y. Se considera que todas las cargas actuantes, por ejemplo una carga distribuida, tienen dirección normal al plano de la misma, y en particular al plano medio de la misma. Tenemos una carga uniformemente distribuida, significa que este ángulo es un ángulo recto. Si tuviésemos una carga concentrada, la situación sería la misma. Tendría que ser perpendicular a el plano medio y al plano general de la placa. La tercera hipótesis, que es importante, es que las tensiones normales en dirección del espesor de la placa, es decir, sigma z, son iguales a 0. Sigma z igual a 0. Es decir, las tensiones en esta dirección. Esto constituye una incoherencia flagrante con lo que dijimos anteriormente. Si las cargas distribuidas, por ejemplo, Q, son normales a la placa, en el interior de la placa y en equilibrio con esa carga externa uniformemente distribuida, tendrá que haber una tensión sigma z. Por lo tanto, si bien la hipótesis se establece en términos de que sigma z es igual a 0, en realidad hay que decir que es despreciable respecto a las tensiones que se desarrollan en las otras dos dimensiones y que estudiaremos a continuación. Y esa sí es una condición que se cumple en términos generales. En cuanto a las hipótesis cinemáticas, las mismas son simples, pero muy importantes. Vamos a estudiar o a analizar la placa viéndola ahora en un plano vertical, por ejemplo, el plano XZ. Por lo tanto, tenemos aquí la situación de la placa no deformada, arriba, y esto que está aquí, señalado con amarillo, es el plano medio. Este es el espesor, los elementos que vimos en la diapositiva anterior. La primera hipótesis cinemática de gran importancia es que en el plano medio las deformaciones, o mejor dicho, los desplazamientos, tienen solamente componente vertical, según el eje Z, es decir, W. De esa manera lo que podemos decir es que en el plano medio U y B, los desplazamientos según X y según Y, son nulos, y que solamente en el plano medio hay desplazamientos verticales, y en particular la función que define para cualquier XY el desplazamiento vertical es la solución del problema que vamos a plantear. La segunda hipótesis es el mantenimiento de las secciones planas, o mejor dicho, el mantenimiento de los segmentos planos, que es una extensión de la hipótesis de la teoría de Bernoulli de mantenimiento de las secciones planas en vigas. En este caso se estudia un segmento de línea, que es este que está señalado aquí en verde, que es perpendicular al plano medio en el estado no deformado, por lo tanto el ángulo entre el segmento verde y el plano medio es 90 grados, y aquí abajo observamos la placa deformada, este es el plano medio deformado. Vemos aquí la condición que habíamos planteado, que un punto que está sobre el plano medio no tiene desplazamiento horizontal, es lo que vimos antes, solamente tiene desplazamiento vertical W. Y ese segmento que está aquí señalado en verde, que es perpendicular al plano medio antes de deformarse, es este segmento que está aquí abajo y sigue siendo perpendicular al plano medio en el estado deformado. Eso significa que este ángulo que forma el segmento verde
en la configuración deformada respecto a la vertical es la derivada primera de W respecto de X. Esta condición es muy importante debido a que en términos de deformaciones vamos a tener que gamma xz es igual a gamma iz y es igual a 0, que es la condición que se pone aquí, siendo gamma xz, gamma, esto que está aquí es iz, y son ambos iguales a 0. Y eso tiene una implicancia directa en la relación constitutiva del material y el comportamiento de la placa. Vamos a analizar ahora la cinemática del problema, dibujándola en la estructura o en la geometría no deformada. Y recordemos entonces que esa cinemática nos decía que para todo x y z, el gamma xz, gamma y z eran iguales a 0, y que en el plano medio, que está definido por z igual a 0, que es esta línea de puntos que tenemos aquí, u y b valen 0 y solamente tenemos un desplazamiento w, que es una función de x, y que es la solución del problema tal como lo vamos a plantear. Ahora bien, u y b valen 0 en el plano medio, pero no valen 0 cuando vamos hacia arriba y hacia abajo del plano medio hasta llegar al plano superior, que está aquí, y al plano inferior de la placa. Vamos a ver, a partir de la hipótesis de mantenimiento de las secciones o los segmentos planos, cómo podemos establecer una relación entre la derivada primera de la elástica, la función w de xy se denomina elástica de la placa, y los desplazamientos a medida que nos alejamos del plano medio. Y para eso veamos cómo se produce el giro, como habíamos visto anteriormente, cuando analizamos el plano ZX, que es el dibujo de la diapositiva anterior. Habíamos visto que el giro, tenemos en primer lugar una sección que es recta antes de la deformación y que luego de la deformación se mantiene recta. Y habíamos visto que el ángulo que va a formar con la vertical esa sección que se mantiene recta es dWA dx. Y se puede definir con un único ángulo porque sigue manteniéndose recta. Los desplazamientos U, que son los que están asociados con el eje X, se van a manifestar fuera del plano medio, ya que en el plano medio, por la condición cinemática, valen 0. Pero cuando nos movemos hacia arriba del plano medio, los desplazamientos van a ir en aquella dirección. Cuando nos movemos hacia abajo del plano medio, los desplazamientos van a ir en esta otra dirección. Como la dirección positiva de z es hacia abajo, vamos a encontrar a partir de estos triángulos que tenemos en esta imagen una relación que nos permite definir cuánto vale u para una coordenada z yendo hacia abajo. Y esa relación es lineal y dado que estamos hablando de pequeñas deformaciones y pequeños desplazamientos, vemos que u sobre z es la tangente del ángulo, pero como el ángulo es pequeño, la tangente del ángulo es aproximadamente igual al ángulo, que es dw a dz. Y por lo tanto encontramos la relación que nos dice que el desplazamiento u es igual a menos z por dw a dx. Y eso es para el desplazamiento en u. El menos surge de la convención de signos de los ejes, simplemente por eso. O sea, está puesto ese menos que tenemos ahí en función de cómo sea la convención de los giros. Por lo tanto, lo importante es establecer esta condición cinemática que nos dice que el desplazamiento fuera del plano medio es distinto de 0 y que vale en cualquier caso menos z por dw a dx, lo cual respeta también la condición de que el desplazamiento u en el plano medio vale 0, ya que al depender de z, cuando z vale 0, u es igual a 0. En el plano ZI
podemos hacer un razonamiento exactamente análogo. Tenemos una línea vertical recta que se mantiene recta luego de la deformación. Ahora el ángulo de giro de esa línea que se mantiene recta respecto a la vertical es la derivada de W respecto de I. Los desplazamientos que se originan por ese giro son desplazamientos B, porque son paralelos al eje Y. Aquí tenemos I y B. Y la relación es básicamente lineal con la derivada, solamente que ahora lo que establecemos es que B es igual a menos Z por dW a dI, es decir, una expresión análoga a la que vimos para el caso de U. Una vez más, vemos que cumple la hipótesis básica de que en el plano medio U y B vale 0 con estas dos expresiones. Si introducimos en la expresión 1 o en la expresión 2 Z igual a 0, obtenemos U y B igual a 0, lo cual cumple con esa hipótesis. Fuera del plano medio tenemos una relación lineal entre Z y la derivada primera de la elástica respecto a las coordenadas X para el caso de U o Y para el caso de B. Y esa relación lineal vale hasta llegar al plano superior, en el que Z vale menos h sobre 2, o al plano inferior, en el que Z vale h sobre 2, dado que, como dijimos, Z es positivo hacia abajo. Si dibujamos en el plano medio un cuadrado, y nos imaginamos que ese cuadrado es este que tenemos aquí, ABCD, vamos a ver que la deformación de un cuadrado que está en el plano medio no cambia la forma y los ángulos entre sus segmentos siguen siendo ángulos rectos. ¿Qué significa eso? Significa que no hay distorsión en el plano medio luego de la deformación de la placa, lo cual va en consonancia con el hecho que en el plano medio U y B valen 0. Por lo tanto, al no haber desplazamientos horizontales, la forma original, que en este caso es el cuadrado ABCD, se mantiene básicamente inalterada. Si dibujamos el mismo cuadrado ABCD, pero en el plano inferior, lo que vamos a tener, o en el plano superior, lo que vamos a tener son geometrías diferentes en ambos casos, porque vamos a encontrarnos con los cuadrados deformados que se convierten en rombos, A', B', C' y D'. Eso es lo que vamos a encontrar como una distorsión a medida que nos alejamos del plano medio. O bien A segunda, B segunda, D segunda y C segunda. Eso es lo que vamos a encontrar. Si tenemos una deformación hacia abajo, lo que va a suceder es que en el plano inferior vamos a encontrar esta figura y en el plano superior, la cara superior de la losa, esta otra. Depende, por supuesto, de que la elástica omega de XY, W de XY, tenga desplazamientos hacia abajo, es decir, con Z positivo, o hacia arriba. Pero lo importante aquí es que una figura que es cuadrangular y que tiene ángulos rectos entre sus aristas en el estado no deformado, cuando nos alejamos del plano medio, lo que tiene es una distorsión. En base a la condición cinemática que se determinó previamente, se podrán obtener las deformaciones específicas εx, εy y gamma xy en cualquiera de los planos alejados del plano medio de la placa. Recordemos de las clases de deformaciones que εx es igual a la derivada de u respecto de x, εy es la derivada de b respecto de y gamma xy es la derivada de u respecto de y más la derivada de b respecto de x, o sea, la suma de las derivadas cruzadas, u respecto de y y b respecto de x. Por otra parte, acabamos de ver en la figura anterior que
la hipótesis de mantenimiento de las secciones planas junto con la de desplazamientos nulos en el plano medio nos lleva a las siguientes relaciones cinemáticas que son propias de las placas planas con las hipótesis que acabamos de ver, es decir, U igual a menos Z por derivada de W respecto de X y B como menos Z multiplicado por la derivada de W respecto de I. Por lo tanto, es posible calcular las derivadas de U y B respecto de X y sin ningún inconveniente, y partiendo de, tomando por ejemplo la primera, epsilon x es igual a la derivada de U respecto de X, por lo tanto tenemos que derivar esta expresión respecto de X y nos queda epsilon x igual a menos Z por la derivada segunda de W respecto de X dos veces. De la misma manera, sabiendo que epsilon i, según la condición general, es derivada de b respecto de i para pequeñas deformaciones, y relacionándolo con b igual a menos z derivada de w respecto de i, obtendremos epsilon i igual a derivada segunda de w respecto de i dos veces. Además está decir que las derivadas de u respecto de i y de b respecto de x van a ser básicamente derivadas. En el caso de derivada de u respecto de i, tendremos que derivar esta expresión que tenemos aquí respecto de i, nos quedará menos z por la derivada segunda de w respecto de x y de i. Cuando tengamos que evaluar derivada de b respecto de x, tendremos que venir a esta expresión, derivarla respecto de x y nos quedará menos z por la derivada segunda de w respecto de y respecto de x. Como los términos o los índices de la derivación abajo se pueden permutar, en definitiva la derivada segunda de w respecto de x y respecto de y es igual a la derivada segunda de w respecto de y y respecto de x, y de esa manera podemos unificar esas dos derivadas y nos queda que gamma xy es igual a menos 2z por la derivada segunda de w respecto de x y respecto de y. Una vez que se han establecido entonces las expresiones que nos permiten obtener las deformaciones específicas en función de la elástica de la placa, que es la función w de xy, es tiempo de introducir en el planteo la relación constitutiva. Y para eso tenemos que darnos cuenta de qué tipo de estado tensional tenemos en una placa. Habíamos visto anteriormente en la cinemática que repasemos una figura cuadrada como ABCD en el plano medio de la placa. Una vez que la placa se deforma sigue siendo un cuadrado, pero que cuando estamos en planos fuera del plano medio de la placa vamos a obtener, partiendo de un cuadrado, figuras distorsionadas. Eso es exactamente lo que acabamos de ver al darnos cuenta de que gamma xy es igual a menos 2z por la derivada segunda de w respecto de x respecto de y. Es decir, nos está indicando el hecho de que hay una distorsión fuera del plano medio, y además no solo hay una distorsión, no es una distorsión pura, porque como obtuvimos también expresiones para las deformaciones específicas epsilon x y epsilon y, fuera del plano medio vamos a tener también elongaciones o acortamientos. Si recordamos las hipótesis básicas en las cuales teníamos que gamma xz y gamma iz valen 0, y además la hipótesis original de que sigma z es igual a 0, que como ya mencionamos en realidad se cumple aproximadamente, sigma z es mucho menor que sigma x y que sigma y, esa es la realidad, pero podemos suponer que es igual a 0, entonces vamos a tener estas tres condiciones básicas de que gamma xz, gamma iz y sigma z son iguales a 0, y reconocemos claramente que definen un estado plano de tensiones. Esa es la definición precisamente de estado plano de tensiones. El estado plano en el plano xy era gamma xz igual a gamma iz igual a 0, y decíamos que era un estado plano de tensiones cuando se sumaba la condición de que sigma z sea igual a 0.
Y la relación constitutiva, que es lo que estamos tratando de introducir del estado plano de tensiones, ya la conocemos. Y es la que tenemos aquí, en esta definición para el caso plano, que nos dice que el vector de tensiones, sigma x, sigma y, tau xy, es igual a esto que tenemos aquí, que es lo que llamamos la matriz constitutiva, que la denominábamos dTp, ese era el nombre que le dábamos, dTp, TP era por tensiones planas, y multiplicado por el vector de deformaciones específicas, epsilon x, epsilon y gamma xy, la distorsión. En lugar de la componente del tensor de deformaciones usábamos gamma xy. Y de esa manera vamos a obtener, entonces, habiendo resuelto previamente en función de w de xy los valores de epsilon x, epsilon y gamma xy, mediante esta multiplicación vamos a poder obtener los valores de las tensiones en cualquier plano de la placa, fuera del plano medio. En primer lugar, vamos a determinar los valores o las funciones que nos dan las tensiones normales, sigma x y sigma y, en función de W de xy, que es la elástica de la placa, es la solución de la función que define el comportamiento de la placa, que define completamente el comportamiento de la placa. Para eso tendremos que relacionar, por un lado, las expresiones que habíamos obtenido previamente para epsilon x y epsilon y, porque estamos hablando por el momento de las tensiones normales. Epsilon x, que en términos generales es de u a dx, y para el caso de la placa plana, con las hipótesis que mencionamos, epsilon x es menos z por la derivada segunda de w respecto de x dos veces. Epsilon y es igual a menos z por derivada segunda de w respecto de y dos veces. Eso es lo que define a estos dos términos del vector de deformaciones específicas. Y lo que estamos tratando de obtener son estos dos términos del tensor de tensiones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer para obtener este sigma x es hacer el producto de la primera fila de la matriz constitutiva por la columna de las deformaciones específicas, con esta constante que tenemos acá, por supuesto. Y lo que vamos a encontrar es la relación que siempre hemos obtenido, que ya habíamos planteado para el caso de las tensiones planas, que nos dice que sigma x es igual a e sobre 1 menos nu cuadrado, nu es el coeficiente de Poisson, por epsilon x más nu por epsilon y. Pero ahora lo que hacemos es, donde tenemos epsilon x, es reemplazar por esta primera expresión, y donde tenemos epsilon y, reemplazar por la segunda expresión. Y obtenemos la expresión funcional final mediante la cual encontramos que la tensión sigma x es igual a menos z por una constante que es e sobre 1 menos nu cuadrado, multiplicado por derivada segunda de w respecto de x dos veces, más nu por derivada segunda de w respecto de y dos veces. ¿Qué nos dice la interpretación física? Estamos hablando entonces de las tensiones sigma x. Lo primero que encontramos es que como aquí tenemos z en el plano medio, las tensiones sigma x, que son las que estamos dibujando aquí, valen 0, y que varían linealmente con z. ¿Por qué? Porque z aquí está elevado a la potencia 1. Y por lo tanto, vamos a tener una ley de variación lineal de sigma x fuera del plano medio, que es completamente análogo a la ley de variación de tensiones normales para una viga de Bernoulli, lo cual no nos tiene que extrañar porque surge de la misma hipótesis de mantenimiento de las secciones planas. Y luego veremos, ya que está indicado aquí, que estas tensiones van a dar origen a un momento flector que llamaremos mx, pero del que nos ocuparemos más adelante. Veamos ahora el caso de
sigma i. Estamos queriendo entonces obtener sigma i, tendremos que es la segunda fila, tendremos que multiplicar entonces la segunda fila de la matriz constitutiva por esta columna. Y lo que tenemos en primer lugar es la relación sigma i, e sobre 1 menos nu cuadrado por epsilon i más nu por epsilon x. Y cuando introducimos estas expresiones aquí, en epsilon i y en epsilon x, llegamos a la expresión final de sigma i igual a menos z por e sobre 1 menos nu cuadrado por derivada segunda de w respecto de i dos veces más nu derivada segunda de w respecto de x dos veces, lo cual nos da una variación exactamente igual a la que tenemos en términos de que es lineal para sigma x, solamente que en la dirección de i. Esto que está aquí es sigma i, y también tiene una variación lineal, vale 0 en el plano medio, y también va a dar origen a otro momento que lo vamos a llamar mi. Insisto, la variación lineal de las tensiones normales sigma x y sigma y es una consecuencia directa del mantenimiento de las secciones planas. Ese mantenimiento de las secciones planas conduce a esta cinemática, más la relación constitutiva que tenemos aquí, nos lleva a estas dos expresiones, entonces, de sigma x y sigma y, que aparte vemos que en ambos casos tenemos siempre como multiplicador del paréntesis menos z por e sobre 1 menos nu cuadrado, y luego dentro del paréntesis, cuando hablamos de sigma x, tenemos derivada segunda de w respecto de x, estamos hablando de sigma x al cuadrado, más nu por la derivada segunda de w respecto de i dos veces. Es decir, el término que multiplica nu es la derivada respecto a la otra coordenada. Y cuando calculamos sigma i, tenemos sin multiplicar por nu a derivada segunda de w respecto de i, porque estamos calculando sigma i, y nu multiplica a la derivada segunda de w respecto de x dos veces. Resta, por lo tanto, solamente determinar la expresión de tau xi en función de w de xi, que es lo que denominamos la elástica de la placa. En este caso, en la relación constitutiva, vamos a obtener una expresión que está desacoplada de las tensiones sigma x y sigma y, dado que gamma xi, que es la derivada de u respecto de i más la derivada de b respecto de x, es, como hemos estudiado, digamos, previamente, tau xi igual a g por gamma xi. Es decir, no hay ninguna relación con los sigmas. Ahora bien, como gamma xi, que es este término del tensor de deformaciones, es, como vimos previamente, para el caso particular de la placa plana delgada, menos 2z por derivada segunda de w respecto de x y respecto de y, hacemos ese reemplazo y nos queda entonces que tau xi es igual a menos 2z por la derivada segunda de w respecto de x y respecto de y por g. Podemos hacer una sustitución teniendo en cuenta este término que está aquí y vamos a obtener esta expresión de tau xi en función, en términos de cinemática, de la derivada segunda de w respecto de x y respecto de y. Lo más importante de esta relación es que las tensiones tau también varían linealmente con z, es decir, con la profundidad del plano respecto al plano medio, es decir, si estamos por encima o por debajo del plano medio. También valen 0 en el plano medio porque cuando z vale 0, tau xi es igual a 0 y la variación es también lineal. La diferencia respecto a las tensiones normales es que estas tensiones están en el plano de la placa, mientras que las normales estaban fuera de este plano de esta sección. Estas tensiones tangenciales son precisamente tangenciales, están en los planos que se ven aquí, en estas caras del corte de la placa, y veremos que van a dar origen a momentos denominados momentos torsores. Tal como mencionamos previamente, las tensiones normales, sigma x y sigma y, darán origen a los momentos
mx y mi, y las tensiones tangenciales a los momentos torsores mx y, siendo mx y mi momentos flectores y mx y momentos flectores. Estos momentos se denominan esfuerzos internos y constituyen una representación del estado tensional dentro del elemento placa, no expresado solamente en función de tensiones, que es la manera básica en el sólido elástico tridimensional general, sino condensados en un término que representa una determinada distribución de tensiones. Es decir, lo mismo que se estudió en el caso de las vigas. En lugar de estudiar las tensiones a distintas alturas, simplemente se condensa esa distribución de tensiones en lo que se denomina un esfuerzo interno. Y en este caso, en las placas planas delgadas, tendremos dos momentos flectores, mx y mi, y un solo momento torsor, aunque en realidad son dos, pero que por la igualdad de Cauchy terminan valiendo lo mismo. Y veamos cómo se determina. Ya sabemos cómo calcular las tensiones sigma x, esta tensión que teníamos aquí con su distribución lineal en la altura, y sobre la base de sigma x vamos a ver cómo se determina mx. Y se hace de una manera absolutamente análoga a cómo se hacía en el caso de las vigas, integrando tensiones y tomando momento respecto al eje neutro. Aparece aquí una particularidad con respecto a las vigas, en las que tenían un ancho determinado. En las placas, como las longitudes son muy grandes, estos momentos no se pueden calcular un único momento para toda la placa, porque se encuentra que, como vimos anteriormente, si las tensiones varían con xy, el cálculo de momentos también variará con xy. Y aparece una particularidad que siempre hay que tener presente, y es que estos esfuerzos internos son siempre por unidad de longitud. Es decir, si estamos hablando de momentos flectores, sus unidades serán fuerza por distancia, que es la unidad de momento, pero dividido distancia. Significa el momento flector que corresponde a 1 metro de ancho de la placa. Lo mismo sucederá para MI y para MXI. Por lo tanto, al momento de hacer esta integral, tendremos que tomar el segmento este que tenemos aquí, marcado en amarillo, tendrá que ser unitario. Es decir, la longitud de este segmento amarillo que tenemos acá es igual a 1 en las unidades en que estemos hablando. Si estamos trabajando el problema en longitudes medidas en metro, medirá 1 metro. Si estamos trabajando con la unidad de longitud igual al centímetro, será 1 centímetro. Eso tiene validez en términos generales. ¿Qué vemos también a partir de eso? Que lo que tenemos que hacer es considerar el plano medio que tenemos aquí, que es el de z igual a 0. Esto que está aquí es el plano medio. Y tenemos que integrar estos diagramas de tensiones que están aquí, el triángulo inferior y el triángulo superior. Y para eso lo que se hace es considerar un diferencial de z, por ejemplo aquí, en todo ese metro de ancho, ese diferencial de z de altura, es decir, la altura de este segmento es diferencial de z, desde aquí hasta aquí. En todo ese diferencial de z está actuando una tensión igual a este valor que tenemos aquí. Eso es sigma x. Y para calcular el momento hay que tomar momento respecto al eje neutro, pero esa distancia es z, precisamente. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener que integrar? Vamos a tener que integrar una tensión, que es la tensión sigma x a la altura en la que estamos trabajando. Sigma x es esta sigma x a esa altura. Para convertir esa tensión en fuerza, la tenemos que multiplicar por diferencial de z y por 1 metro. Pero claro, un metro, 1 centímetro, 1 milímetro siempre vale 1, porque es por unidad de longitud.
Por lo tanto, directamente multiplicamos por diferencial de z. La otra magnitud está implícita porque siempre es unitaria. Con eso tenemos sigma x a la altura en que nos estamos evaluando, sigma x, multiplicado por 1 y por diferencial de z, eso es un diferencial de fuerza. Y para terminar y obtener un diferencial de momento, tendremos que multiplicarlo por z, para tomar momento respecto al eje neutro, ¿okay? Lo que vamos a utilizar como referencia para el momento flector. Por lo tanto, todo esto que tenemos aquí, esto que está aquí, sigma x por z por diferencial de z, es un diferencial de momento. Para obtener el momento completo, debemos integrar desde el plano inferior, es decir, desde aquí hasta el plano superior. El plano inferior tiene coordenada, el plano superior, perdón, tiene coordenadas menos h sobre 2, el plano inferior tiene coordenadas h sobre 2, eso es porque z es positivo hacia abajo, y al integrar desde un extremo hasta el otro extremo, lo que lograremos es calcular el momento, el esfuerzo interno, momento flector, que es un momento, insisto, por unidad de longitud. Recordemos entonces siempre que estamos calculando ese momento para una longitud de 1, ya sea 1 metro, 1 centímetro, es decir, la unidad de longitud con la que estemos trabajando en nuestro problema. Bien. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es considerar el hecho de que habíamos visto que sigma x era igual a menos z por e sobre 1 menos nu cuadrado por derivada segunda w respecto de x dos veces más nu por derivada segunda w respecto de y dos veces. Al multiplicarlo por z nos va a quedar un z cuadrado. Y toda esta parte que tenemos aquí es constante y la podemos sacar fuera de la integral. Entonces, lo que hay que integrar, en definitiva, entre menos h sobre 2 y h sobre 2 es z cuadrado diferencial de z. Esta es la integral que tenemos que resolver. Es decir, termina quedando dentro de la integral solamente variables de carácter geométrico. Esa integral es igual a h cubo sobre 12 multiplicado por todo lo que teníamos afuera, nos termina quedando finalmente que mx es igual a e h cubo sobre 12 por 1 menos nu cuadrado, menos multiplicado por, entre paréntesis, derivada segunda de w respecto de x dos veces, más nu por la derivada segunda de w respecto de y dos veces. Vemos que nuestra intención es obtener una expresión del momento flector mx por unidad de longitud en función de w de xy, y encontramos que todo esto que tenemos afuera, eh cubo sobre 12, 1 menos nu cuadrado, es una constante, porque estamos considerando una placa de espesor constante, y el resto son los parámetros de material que definen su comportamiento elástico, el módulo de elasticidad o de Young E y nu, el coeficiente de Poisson. Por lo tanto, para no estar escribiendo siempre esta expresión, se produce o se genera una cantidad que se denomina N, que es la rigidez de la placa, y que N vale EH cubo sobre 12 por 1 menos nu cuadrado. Y obsérvese, una vez más, el paralelismo con las vigas, porque aquí tenemos un valor 1 de ancho, que lo tenemos implícito porque estamos calculando todo por unidad de ancho. ¿Qué significa 1 por h cubo sobre 12? Es el momento de inercia de esta sección respecto al plano medio. Porque su ancho es 1, su altura, esta altura que está acá, es h, y por lo tanto el momento de inercia de ese rectángulo respecto a este plano medio que tenemos aquí es b, que vale 1, por h cubo dividido 12. Por lo tanto, esto que está aquí, h cubo por el 1 que no aparece sobre 12, es j.
Y lo único que cambia respecto a una viga es que aparece 1 menos nu cuadrado por el hecho de que en la viga solamente hay deformaciones en la dirección longitudinal, o generan momento las tensiones en esa dirección. No hay tensiones transversales, normales transversales, pero aquí sí. Y entonces 1 menos nu cuadrado expresa esa bidireccionalidad de la placa. El hecho de que hay un momento en X, un momento en Y, que están relacionados entre sí, es decir, mx no depende solamente de las tensiones sigma x, sino que está cruzado porque depende de la derivada segunda de w respecto de x cuadrado, pero también de la derivada segunda de w respecto de y cuadrado. Y eso se expresa en este término que tenemos acá. Y finalmente aparece el módulo de elasticidad, es decir, si estuviésemos hablando de una viga, diríamos la rigidez de la viga es E por J, y en la placa es E por J dividido 1 menos nu cuadrado. Y es importante tener eso presente. Es decir, N, que es lo que se llama la rigidez de la placa, tiene un paralelismo importante con las vigas. Resumiendo, nos termina quedando que Mx, el momento Mx, que es el momento flector en este plano, es menos n por derivada segunda w respecto de x dos veces, más nu, derivada segunda w respecto de y dos veces. ¿Qué son estas derivadas segundas? Son las curvaturas de la placa según x y según y. Si en una viga el momento flector depende solamente de la curvatura de la viga en la dirección x, lo que vemos aquí es que el momento mx depende de la curvatura de la placa, no solo en el plano xz, sino también en el plano iz. ¿Por qué ocurre eso? Por el efecto Poisson que tenemos aquí. De la misma manera, podemos hacer esta integral para sigma i, y lo que vamos a obtener es una expresión que podemos deducir fácilmente, ya que las derivadas segundas van a estar cambiadas. La que no va a estar multiplicada por nu va a ser la derivada segunda de w respecto de y dos veces, es decir, la curvatura según el eje y, y nu va a estar multiplicando a la curvatura según el eje x. Pero una vez más, el momento en la dirección y va a depender de la curvatura según y, lo cual es bastante natural, pero también de la curvatura según x, con un efecto morigerado, porque en ambos casos la curvatura cruzada, la que va en la otra dirección, está siempre multiplicada por nu, que es un número chico, 0,16, 0,20, según el material. Pero es muy importante saber o recordar que los momentos flectores en cada una de las dos direcciones, mx y mi, no dependen solamente de la curvatura directa, sino también de la curvatura cruzada. Finalmente, también se puede hacer la integral de las tau, es decir, de estas tensiones tau que tenemos aquí, y vamos a encontrar mxi o mix, pero como tau xi es igual a tau ix, en realidad el valor va a ser el mismo. Y vamos a encontrar esta expresión, como se puede ver en el apunte. Mxi es igual a menos n, la misma rigidez de la placa, por 1 menos nu, multiplicado por la derivada segunda cruzada, que es lo que se suele denominar geométricamente, y lo habrán visto en matemática, como torsión de una figura plana o de una función de dos variables. Bueno, en este caso tiene un correlato directo con lo que llamamos momento torsional, que es mxi.